Muy buenas, Patria Grande, somos Laura Arroyo y Sacia Alejandre. Hoy es sábado 4 de enero de 2025 y esta es una nueva entrega del noticiero semanal latinoamericano de Canal Red. Arrancamos. Y lo hacemos en México, donde el gobierno de Claudia Sheinbaum ha nombrado al 2025 como el año de la mujer indígena. Así es, como es costumbre del gobierno mexicano, se nombra una figura emblemática para conmemorar durante cada año. Esta vez la presidenta Sheinbaum, con asesoramiento y participación del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha nombrado a la mujer indígena como el centro de este 2025. Así lo comunicó Diego Prieto Hernández, director general del INAH, en la conferencia mañanera del pueblo. El año 2025 estará dedicado a la mujer indígena. Hay que tener en cuenta que en los últimos días de septiembre se aprobó una reforma al artículo 2 constitucional en que los pueblos indígenas y los grupos afromexicanos se les reconoce como sujetos de derecho público, con capacidad de tener sus propias formas de gobierno, de organización, mantener sus lenguas y, por supuesto, sus territorios y su patrimonio propio. En este caso, la idea es resaltar el papel que tiene la mujer en la humanidad toda, pero en particular en la lucha por la emancipación y por los derechos de los pueblos indígenas, y por eso se ha dedicado a la mujer indígena este año 2025. Acompañándolo, la presidenta Sheinbaum ha recordado que 2025 es también el año en el que se conmemoran los 700 años de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica. El próximo año se conmemoran 700 años de la fundación de Tenochtitlan. Vamos a hacer muchas cosas relacionadas con los pueblos originarios de hoy y las culturas originarias. Les voy a adelantar. El próximo año queremos dedicarlo, así como cada año se dedica, este año es el de Felipe Carrillo Puerto, lo vamos a dedicar a las mujeres indígenas. No solamente las mujeres de entonces, de las culturas originarias, sino también las de hoy. En la historia poco habla sobre mujeres indígenas que jugaron un papel muy importante en la resistencia, por ejemplo, de Tenochtitlan. Como parte de esta conmemoración anual, se eligieron 4 mujeres representativas de la historia de nuestros pueblos indígenas. Por la cultura mexica, Tequichpo, la última lideresa de Tenochtitlan. Por la cultura maya se representa a Tzacbuajau, conocida como la Reina Roja de Palenque. En representación de la cultura mixteca, señora Seismono, gobernante de la ciudad-estado mixteca de Huachinó. Y por último, representando a la cultura tolteca, Xiutzatzin, la primera reina tolteca. Esta conmemoración coincide con la aprobación de la reforma constitucional por los pueblos indígenas y afromexicanos. Así es, como recordábamos en la pieza para Diario Red, mediante esta reforma, aprobada el 18 de septiembre de 2024, se reconoce por primera vez a los 68 pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Una reforma por la cual se fortalece el reconocimiento de los sistemas normativos y especificidades culturales de los pueblos originarios. Se promulga la obligación estatal de promover, usar, desarrollar, preservar, estudiar y difundir las lenguas indígenas, así como hacer consultas sobre proyectos urbanísticos, extractivistas o turísticos que afecten a dichas comunidades. Y dicho esto, nos vamos ahora al Ecuador de Daniel Noboa con no tan buenas noticias, porque ese 31 de diciembre la Fiscalía ha confirmado que los cuerpos incinerados encontrados la semana pasada corresponden a los 4 de Guayaquil, los niños secuestrados y desaparecidos por la Fuerza Armada de Ecuador. La desaparición ocurrió el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil, cuando Steven Medina, de 11 años, Nemías Arboleda, de 15 años, y los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, salieron a jugar fútbol y no regresaron, a ser secuestrados por militares. El gobierno de Daniel Noboa intentó negar la implicación de la Fuerza Armada hasta que este video de las cámaras de seguridad, mostrando a los elementos de la fuerza golpeando a los niños retenidos en la camioneta y deteniendo a otro de los niños, se viralizara. Esto decía el padre de Steven Medina sobre los hechos. Los han golpeado porque en el video se ve, la fiscal nos enseñó 2 minutos del video y se ve clarito que lo tienen trepado en la camioneta a mi hijo pisándole la cabeza y cómo golpean a los otros niños
de mi compañero. Una vez comenzada la investigación, no fue hasta el 31 de diciembre cuando se confirmó la muerte de los 4 menores desaparecidos, después de haberlos encontrado sin vida y calcinados cerca de una base de la Fuerza Aérea de Ecuador. Una noticia que llegó mientras ya había más de 100 personas concentradas en la puerta del complejo judicial reclamando que los entreguen vivos. Ese mismo día se estaba llevando a cabo la audiencia de formulación de cargos contra los 16 miembros de la Fuerza Aérea de Ecuador implicados en el secuestro de los 4 niños. Se les procesó por desaparición forzada, un delito cuya pena puede ser de hasta 26 años de prisión. Sin embargo, el magistrado dictó prisión preventiva de 90 días mientras investiga el caso. El 2024 cierra como el segundo año más violento de la historia del Ecuador, con 18 homicidios diarios y la tasa de homicidios intencionales de 38,4% por cada 100.000 habitantes. En un país militarizado, con políticas de seguridad que el presidente Noboa llama de mano dura y en un estado de excepción casi perpetuo. Desde aquí les mandamos nuestro más sentido pésame a los familiares de Steven, Nehemías, Ismael y Josué. Ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido. Nos vamos ahora hasta Puerto Rico, donde se cerró este año 2024 con un apagón masivo, con el suministro eléctrico interrumpido en casi toda la isla. Aunque esta falla crítica se le ha atribuido a los efectos del huracán María, una tormenta de categoría 4 con fecha de 2017, la realidad es que la seguridad energética lleva debilitándose progresivamente desde el inicio de la privatización de la red eléctrica en 2014, cediendo la energía nacional al consorcio estadounidense-canadiense Luma Energy. Desde la privatización cimentada en 2021, los apagones masivos han aumentado hasta que en abril de 2022 dejó a toda la isla sin energía. Además de los altos precios que los empresarios suben arbitrariamente. Según encuestas de 2022, en promedio los puertorriqueños gastan alrededor de un 8% de sus ingresos en electricidad. Y solo en 2021, desde la gestión de Luma Energy, cifras del negociado de energía, la agencia pública, reflejan que en promedio el pueblo puertorriqueño pasó 1.268 minutos sin energía. Según Ramón Luis Nieves, un abogado experto en temas energéticos y ex senador, esos procesos tienen un nivel de secretividad porque son negociaciones, pero en cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos, como lo es Puerto Rico, la privatización se hubiese hecho con mayor claridad para la población. Así lo explicaba también Juan Dalmau, el candidato independentista para las últimas elecciones de gobernador en Puerto Rico. El colapso energético que ha sufrido Puerto Rico es consecuencia de lo que fue la privatización fomentada por el Partido Popular y el PNP. Para colmo, Luma se ha desempeñado como privatizadora con irresponsabilidad y con acción criminal. Este incidente del apagón más reciente ha costado vidas y eso requiere que haya la voluntad de todos los sectores políticos en Puerto Rico, cívicos, sociales, económicos, de que hay que ponerle un alto a ese contrato, hay que cancelar el contrato y ese es mi compromiso. Mientras tanto, en Argentina, el gobierno de Javier Milei habilita por decreto a las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad interior, tras la firma de un decreto que modifica significativamente al sistema de defensa. Dicha medida permitirá que los militares actúen ante amenazas exteriores, así como ante organizaciones denominadas como terroristas, desplegándose en zonas fronterizas y aumentando la vigilancia. Mediante 2 decretos, Milei modifica la Ley de Defensa Nacional sancionada en 1988 por Raúl Alfonsín, después de la transición a la democracia de la dictadura militar terminada en 1983. Dicha ley establecía el margen de actuación de los militares para garantizar la soberanía e independencia nacional ante agresiones externas, limitar también la injerencia de los militares dentro del propio país. Sin embargo, la ley no fue reglamentada hasta casi 20 años después, durante el mandato de Néstor Kirchner, quien estableció que los cuerpos militares podrían actuar como respuesta ante agresiones perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros estados. Una reglamentación que el gobierno de Milei califica como parte de un sesgo ideológico contrario a la defensa de los intereses vitales de la República Argentina. La modificación se justifica bajo, cito, la evolución tecnológica y las nuevas formas de definir los conflictos, ampliando así el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas al ciberespacio y el espacio exterior. También ampliando el concepto de agresor externo en la ley, introduciendo figuras como organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales.
Estos decretos de Milei se ejercen en sintonía con las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en las que habla de designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas para así, bajo la ley patriota, justificar legalmente una posible intervención militar estadounidense en México, algo que la presidenta Sheinbaum repudió rotundamente. Sin embargo, Javier Milei, como ya es costumbre, al avanzar su mandato, alinea sus medidas a las políticas estadounidenses favorables a su intervención y control sobre las soberanías latinoamericanas. En materia de defensa, este año en la Argentina se vio la mayor inversión, una cifra que Milei pretende duplicar para este 2025. Esto aunado a la vuelta de los desfiles militares durante su gobierno y la cruzada contra el Día de la Memoria que suprime a los 30.000 desaparecidos por la dictadura militar de Videla. Y nos vamos con algunos datos económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, sobre las economías latinoamericanas de este 2024. Así es, al cierre de 2024, en cuanto al crecimiento económico, el Producto Interno Bruto con mayor crecimiento fue el de la República Bolivariana de Venezuela, con un 6,2%. En un segundo lugar se muestra Brasil con un crecimiento del 3,2%, México con un 1,4% y Colombia con un 1,8%. Este balance preliminar de la CEPAL muestra también que en temas de reducción de la inflación se ha visto una disminución generalizada en 23 de las 33 economías de la región, con las mayores caídas siendo en Cuba, Suriname y Venezuela, 3 países que anteriormente habían sufrido problemas de inflación crónica, pero que este año vivieron mejoras sustanciales en su economía, como informa la propia CEPAL. Mientras que en la punta contraria del espectro, la inflación aumentó en 10 economías, marcando a 2 países en concreto, Argentina y Bolivia, con los mayores incrementos superando los 2 puntos porcentuales. Y esto es todo por hoy. No olviden suscribirse a Canal Red en apoya.canalred.tv o escaneando el QR que aparece ahora mismo en sus pantallas. Nos vemos la semana que viene con una nueva entrega del informativo latinoamericano de Canal Red. Cuiden a la patria grande, sean felices.